Adoramos y exaltamos a nuestro Dios. Aleluya. Hemos entonces venido hablando de lo que es el fruto del Espíritu. Aleluya. Y nos hemos basado en el libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 22 y 23. Dice la palabra del Señor, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y queremos que Dios, ¿verdad? Que sea el Espíritu Santo el que nos vaya guiando en cada una, ¿verdad? De estas enseñanzas preciosas, ¿verdad? Pero el amor se ha extendido un poquito, ¿verdad? El Señor nos quiere hablar de todas las formas, ¿verdad? Posibles para que podamos conocerle, aleluya, para que podamos conocer ese amor precioso de nuestro Dios. Y estuvimos hablando en la segunda parte, ¿verdad? De esta serie sobre el amor de Dios, ese amor ágape, ese amor de Dios. Estuvimos hablando en la tercera parte sobre el amor fraternal, el amor al prójimo. La semana pasada estuvimos hablando de ese amor al prójimo, aleluya, pero hoy vamos a hablar, y Dios ponía en mi corazón, hablar del amor familiar, del amor que tiene que llevarse a cabo en nuestros hogares, en nuestro núcleo familiar. Entonces hoy vamos a enfocarnos, aleluya, como el Espíritu Santo nos vaya guiando, en ese amor, el amor que tiene que darse en nuestro hogar, aleluya. Porque aquí hay algo muy importante. El amor se va a demostrar verdaderamente dentro de nuestra casa, con nuestros seres queridos, aleluya. Porque muchas veces con los de afuera, hermano, es muy fácil tener apariencias. Con los de afuera es muy fácil, hermanos, tener piedad, tener misericordia, y hay muchos que se desbordan de amor por ayudar a otros. Pero ¿cómo somos en el secreto? ¿Cómo somos, hermano, cuando usted cierra la puerta y los que quedan ahí son sus hijos, su esposa, su esposo? Porque ellos son los que sí conocen nuestro verdadero yo. Y es que ahí es donde se demuestra el verdadero fruto en su hogar. Ahí se demuestra, aleluya, quiénes somos. Porque si con los de afuera, hermanos, hay gente que, bueno, le falta poquito para andarlos alzados a los de afuera, ¿verdad? Y los tratan de maravilla y los llevan a su casa y les hacen una cena y gloria a Dios si usted tiene las posibilidades para hacerlo, ¿verdad? Pero a veces nada más les falta andarlos alzados a la gente de afuera. Pero llegan a su casa y usted llega a la casa de esa persona y cada hijo está en su cuarto con su celular y la persona quizás viendo televisión, metida en el Facebook, ni siquiera hablan con sus hijos, ni siquiera hablan con su cónyuge. Y eso no es verdadero amor. Porque si hay verdadero amor, aleluya, no podemos aparentar por fuera lo que no somos en el interior. Tú quizás, o los que lo hacen muchas veces lo hacen por mantener amistades. Hay muchos que lo hacen hasta por vanagloria, hermano, de andar sirviendo, ayudando, teniendo piedad, misericordia, pero muchas veces es falsedad, muchas veces es simplemente apariencia. Y no estoy exagerando, hermano, yo he conocido personas que a la gente de afuera son capaces de gastar hasta lo que no tienen. Son capaces, hermano, hasta de hacer un préstamo si tienen que hacerlo. Yo lo he visto con mis ojos. Y con la gente de afuera son un amor, y con la gente de afuera son pura sonrisa, son puro gozo. Aleluya. Pero con sus hijos están en un momento de necesidad y no están para ellos. Yo he conocido gente, hermano, que ayuda a la gente de afuera, que recoge cosas y todo para la gente de afuera. Y con sus hijos, teniendo necesidad, y a sus hijos no le dan. Y es duro, pero eso sucede muchas veces, aún dentro del pueblo del Señor. Y qué triste para un hijo, para una esposa, para un esposo, ver actuar a aquella persona con los de afuera, con sonrisas, con jolgorio, y para ellos no hay un abrazo, y para ellos no hay una sonrisa. Llegan a su casa y saben que todo va a ser diferente, que esa sonrisa se convierte en un ogro. Y eso pasa muchas veces, hermano. ¿Sabe cuál es el primer ministerio? El primer ministerio es su hogar.
El primer ministerio que Dios puso en sus manos son sus hijos, su esposa, su familia. Y usted no puede salvar a los de afuera si tu propio hogar está destruido. Vea lo que dice 1 Corintios 9:27. Sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Hay una versión que dice, creo que es la Biblia Kadosh, no recuerdo, pero hay otra versión que dice, llevando buenas nuevas, no sea yo descalificado. Porque Dios quiere, hermano, que seas un heraldo primero para ti mismo y para tu hogar, para tus más cercanos, para quienes te rodean, aleluya. Que lleves ese mensaje de amor a tus hijos, a tu esposa, a tu esposo, porque esa es la primera vivencia. La primera vivencia es en tu hogar. Ahí es donde realmente se ve la veracidad de lo que tú eres. Ahí es donde verdaderamente uno dice, este es genuino delante del Señor. Y qué tremendo, hermano, ser un heraldo para otros, ser un mensajero de buenas nuevas para otros, pero que en nuestro propio hogar no vivamos eso, que nuestro propio hogar esté destruido, que en nuestro hogar no haya amor y usted mismo sea descalificado, aunque usted ande llevando amor, entre comillas, a los de afuera. ¿Amas realmente a tus hijos? ¿Eres un verdadero sacerdote en tu hogar? Porque tú eres el sacerdote de tu hogar, porque es el primer ministerio, ser el sacerdote de tu hogar. Y la palabra del Señor dice en Proverbios 22:6, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Cuando usted siembra la palabra del Señor en aquel niño, cuando ese niño va creciendo, eso está en su mente y en su corazón. Y a veces pasa, hermano, lamentablemente que algunos pues se van descarrilando un poquito del camino, pero yo le aseguro que lo que usted sembró en el corazón de aquel niño, eso está ahí en el corazón de aquel niño. Por eso es tan importante, hermano, sacar ese tiempo para instruir, aleluya. Tanto papá como mamá les corresponde, hermano. Esto no es cuestión de escuelita dominical. Esto no es cuestión de que los sábados llevo al niño para que le enseñen la palabra. Esto es en nuestro hogar. Usted como madre, como padre, son los instructores de sus hijos. Yo recuerdo cuando yo estaba pequeña y mi mamá trabajaba en casas y todo, pero ella cuando estaba ahí haciendo sus quehaceres, muchas veces, y yo recuerdo, dejaba la escoba a un lado y decía, vengan, vamos a hablar de la palabra. Y nos ponía a hacer dibujitos del cielo, del infierno. Yo le puedo decir que mi hermana Wendy, a los 9 años de edad, ella hacía tratados personalizados a los 9 años. Le dibujaba un infierno, le dibujaba un cielo, y esos tratados, mami los llevaba a la cárcel. Y tiempo después, cuando mami iba, los presos le decían, mire, aquí tengo el tratado que hizo su hija, aleluya. Pero recuerdo que ella sacaba ese tiempo, aunque tuviera que dejar la escoba un momento, aunque tuviera que por un momento dejar sus quehaceres, y a veces nos daban horas. Yo recuerdo que a veces nos sentaba y eran horas hablándonos de la palabra del Señor. Pero qué precioso, hermano, que ahora ella puede ver el fruto de lo que ella sembró. Ella ahora puede ver ese fruto de lo que ella sembró. Entonces, a usted le corresponde sembrar esa semilla de amor, esa semilla de fe, esa semilla de la palabra del Señor. Dice Proverbios 13:24, el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. El que lo ama desde temprano lo corrige. Si usted ama a su hijo, usted no puede permitir que cuando esa plantita va creciendo, se vaya torciendo. Y a usted no le importa si la plantita se va torciendo, no hace nada por enderezarla. Dios quiere que usted sea ese padre, esa madre, aleluya, que si realmente ama a su hijo, lo corrige. Una hermana me decía un día de estos, ¿verdad? Yo sé, hija, y yo sé hasta dónde hay que ponerle, ¿verdad? Esos límites. Y eso es amor.
Porque a veces confundimos y creemos que amar es comprarle a ese niño todo lo que quiere y que amar es alcahuetearlo en todo lo que quiere. No, amor es corrección. Amor es hacer que ese niño sea instruido en la palabra para que esa alma pueda ser salva. Vea qué lindo lo que dice Deuteronomio 11, 18 al 20. Por tanto, pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, y las ataréis como señal en vuestra mano, y serán por frontales entre vuestros ojos. Y las enseñaréis a vuestros hijos, hablando de ellas, cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Cuando tenemos que hablarle a nuestros hijos de Dios, de Jesús, de sus enseñanzas, en todo momento. Eso es lo que quiere decir ese versículo. Dice cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes. Tienes que enseñarle a tus hijos, hablarles de esta palabra, aleluya, esta palabra que es vida, esta palabra que es lo que verdaderamente, aleluya, los va a formar para ser, aleluya, verdaderos hijos de Dios, porque sus hijos son prestados, son hijos de Dios. Aleluya. Primera de Timoteo 5:8 dice, porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Si alguno no provee para los suyos, mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Y quizás usted me dice, no, hermana Diana, usted dice eso, pero realmente yo me preocupo. Yo me preocupo por mi familia, yo me preocupo porque tengan alimento, yo me preocupo porque tengan ropa, seguridad, una casa, comodidad. Pero la pregunta, ahí está, hermano, ¿qué haces por sus almas? ¿Qué haces por sus almas? Porque aquí no estamos hablando únicamente de que seas un proveedor en lo material, que también es parte de eso. Aquí se trata, hermano, de proveer, aleluya, la palabra, la vida eterna. No solo lo terrenal y lo que pasa, sino lo eterno. ¿Qué haces por las almas de tu familia? ¿Estás realmente siendo un proveedor en tu hogar? ¿Estás formando a tu familia conforme a la palabra? ¿Cuánto tiempo sacas para sentarte con ellos y para instruirlos? ¿Te sientas cuando llegas del trabajo? Vea lo que decía el versículo. Y les enseñaréis hablando cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes. Dice que tienes que enseñar a tus hijos en todo momento. Pero ¿será que cuando llegas a tu casa llegas cansado y te sientas en el sillón y dices, bueno, voy a ver un programa de televisión, voy a ver un rato las redes, y tu hijo encerrado en un cuarto con el celular y tú sentado en el sillón de la sala complaciendo a esta carne? Qué terrible, hermano, haber enseñado a muchos y que tus propios hijos vayan rumbo al infierno. Qué terrible haberte llamado en esta tierra quizás pastor, quizás evangelista, y que tu familia se pierda en el infierno. Porque el verdadero amor comienza desde adentro. Ya hemos hablado, hermano, de lo que significa el amor. Y el amor, recuerde que viene una palabra hebrea que significa dar. El amor es dar. Pero tú no puedes dar afuera lo que no vives en tu intimidad. Tú no puedes dar afuera lo que usted no vive en su hogar. Qué lindo encontrar en la palabra del Señor ejemplos de padres que dejaron un verdadero legado a sus hijos. Yo sé que el estudio es importante. Yo sé que hay muchas cosas, hermano, que es importante que usted también le enseñe a sus hijos. Pero la prioridad es su vida espiritual. La prioridad es cuánto tiempo saca usted para hablarle la palabra del Señor. Aleluya. Vea lo que dice
en Primera de Reyes 9:4. Aleluya, porque esto es muy importante. Recuerde que no solamente es predicar con nuestra boca, sino también con el ejemplo. De las dos maneras. Tenemos que ser testimonio, pero también tenemos que predicar con nuestra boca. Tenemos que hablar la palabra. Dice Primera de Reyes 9:4. Y si tú anduvieres delante de mí, como anduvo David tu padre, en integridad de corazón y en equidad, haciendo todas las cosas que yo te he mandado y guardando mis estatutos y mis decretos. Dios le decía esto a Salomón: si anduviere como su padre, con integridad de corazón y con equidad. ¿Eres un ejemplo de integridad en tu hogar? Tus hijos te ven y dicen: yo quiero ser como mi papá, como mi mamá, aleluya. Ese ejemplo de integridad, esa persona genuina delante del Señor. En 2 de Timoteo 1:5 dice: trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. El apóstol Pablo le está hablando a Timoteo. Y aquí podemos ver cómo su abuela, su madre, tenían una fe no fingida, eran genuinas, eran íntegras delante del Señor. Y eso había sido un ejemplo para Timoteo. Y por eso Pablo sabía quién era Timoteo, porque él también tenía una fe no fingida. Él era un verdadero discípulo del Señor, aleluya. ¿Sabe? Dios nos está pesando en el amor, primeramente en nuestro hogar. ¿Qué formación, qué fe estamos dando a los que nos rodean? Porque si tu primer amor es Dios, tus hijos lo van a ver. Y si realmente experimenta la presencia de Dios y eres un hombre y una mujer de santidad, ellos van a ver lo que tú eres. Y ellos van a querer experimentar lo que tú vives. Porque ellos van a decir: ese es mi papá, esa es mi mamá. Que se respetan, que se hablan con amor, aleluya, que no solamente van y predican en las calles y dan en las calles, sino que a nosotros también nos inculcan, nos hablan, instruyen, aleluya. Es triste, hermano, escuchar testimonio. Yo he escuchado esposas que me dicen: yo no voy a la iglesia el día que predica mi esposo, porque sé que es una farsa. Qué duro, pero yo lo he escuchado. Yo lo he escuchado de labios de esposas diciendo: el día que mi esposo predica, yo no voy. He conocido niños que jugando con el teléfono de su papá, quizás el papá se durmió y ellos lo agarraron y han encontrado y han visto cosas que deshonran a Dios. Han visto ahí cómo su papá se mete en páginas pornográficas. Y estoy hablando de líderes, no de cualquier persona. El niño que un día lo ve predicando en un altar, sabe que cuando llega a su casa, toma ese teléfono y ve cosas indebidas. Si amas a tus hijos, debes corregirlos. Y dice la palabra que hay que ser un estorbo para ellos. Pero hay algo muy importante: con el ejemplo. Con el ejemplo. Porque eso es lo primero que ellos van a ver. Ellos no van a ver si tú le predicas al vecino o le predicas a la iglesia. Ellos van a ver cómo tú eres en tu hogar. Aleluya. Y hay un ejemplo en la palabra del Señor, que es la historia de Elí. Cuando vemos la historia de Elí, todos sabemos que Elí era un sacerdote y que él sabía, hermano, que sus hijos hacían lo malo. Él lo sabía porque la palabra del Señor dice que él lo escuchaba, él oía que el pueblo decía. Él escuchaba a todo el pueblo de Israel que decía que sus hijos dormían con aquellas mujeres que llegaban a la puerta del tabernáculo, que sus hijos menospreciaban las ofrendas, que tomaban del sacrificio de manera indebida. Elí lo escuchó. Eso llegaba a sus oídos. Pero dice la palabra del Señor que Elí honró más a sus hijos que a Dios. Él puso a sus hijos en primer lugar. Y él les decía como por decirles, pero nunca puso mano fuerte. Porque si lo hubiera puesto a Dios en primer lugar, hermano, él hubiera quitado el sacerdocio a sus hijos. Porque él sabía que sus hijos estaban en pecado. Pero ¿sabe qué le costó a Elí deshonrar a Dios por amar más a sus hijos? Ver la muerte de sus hijos
y su propia muerte. Dice la Biblia que tenemos que ser un estorbo, pero Elí no fue un estorbo para sus hijos. Elí permitió que sus hijos hicieran lo que quisieran y los dejó seguir siendo sacerdotes, entre comillas. Porque a veces, como le decía antes, confundimos el amor con la alcahuetería. El amor, hermano, no es permitir que el hijo haga todo lo que quiera, porque entonces así me ama. Hay madres y padres que tienen ese error. Ellos dicen, es que si le doy todo lo que quiere y todo, me va a amar por siempre, me va a amar hasta que cuando yo sea viejito me va a cuidar y me va a amar. Pero ¿sabe qué es el verdadero amor? El verdadero amor es corrección. El verdadero amor, aleluya, es enseñarle a su hijo la palabra para que ame a Dios. Más que a usted, que ame a Dios en primer lugar, aleluya, para que su alma pueda ser salva. Proverbios 29:15 dice, la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Amor a tus hijos es enseñar, es guiar, es instruir con una palabra, aleluya, a lo eterno. Yo he conocido, hermanos, mujeres de Dios, que recuerdo que cuando sus hijos estaban pequeños, se iban todo el día para la iglesia y sus niños se quedaban ahí en casa. Y esos niños se quedaban en casa y se iban por el vecindario. Mientras ella estaba en la iglesia orando, ayunando, profetizando, sus hijos andaban por las calles hasta que se convirtieron en drogadictos. A tal punto, hermano, que esos dos jóvenes ya murieron. Uno murió quemado, el otro murió apuñalado. Y suena fuerte. Y esta mujer se daba por la iglesia. Pero sus propios hijos no estaban siendo instruidos. Sus propios hijos no estaban siendo enseñados. Sus hijos andaban por las calles, aprendiendo lo que les enseñaba la gente de afuera. Es duro, pero es la realidad. El primer ministerio es tu hogar. El primer sacerdocio es en tu hogar. Aleluya. Y estamos hablando del amor. Y el verdadero amor, hermano, es el instruir para que tus hijos alcancen lo eterno. Lo más importante son sus almas, su vida espiritual. Y siguiendo con el amor familiar del que estamos hablando hoy, también tenemos que tocar no solo la parte de los hijos, sino también el amor conyugal. Dice la palabra del Señor en Cantares 8:7. Las muchas aguas no podrán apagar el amor, ni lo ahogarán los ríos. Qué lindo cuando usted fue al altar y se presentó, ¿verdad?, delante de aquella persona que hizo la ceremonia y aquellos anillos fueron puestos en sus dedos y se hizo un pacto, hermano. Dice la palabra del Señor en Génesis 2:24, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Eso dice la palabra del Señor. Y serán una sola carne. La unión matrimonial no es simplemente un documento legal que usted firmó y dijo, ok, sí, vamos a ser esposo y esposa. No, hermano. Es un pacto a través del cual el hombre y la mujer, aleluya, son uno, son una sola carne para tener un propósito, una unidad, una acción, aleluya. Ese es el verdadero matrimonio en Cristo. Y vea que es un pacto que en el libro de Proverbios, capítulo 2, versículo 16 y 17 dice, serás librado de la mujer extraña, de la ajena que halaga con sus palabras, la cual abandona al compañero de su juventud y se olvida del pacto de su Dios. ¿Ve que el matrimonio es un pacto? El matrimonio, hermano, es un pacto. ¿Y sabe qué implica un pacto? Un pacto implica fidelidad. Implica legalidad, pero también fidelidad. Un verdadero matrimonio debe contraer un pacto y Dios debe ser el centro de ese hogar. Yo no sé si usted ve esta imagen tan preciosa, pero esos anillos están puestos ¿dónde? Encima
de la palabra. Y eso es lo que Dios quiere, que tu matrimonio esté en las manos de Dios. Que ese pacto de fidelidad, aleluya, sea un pacto donde usted tenga un mismo propósito, donde sean realmente una sola carne. La palabra del Señor dice en Mateo 19, del 3 al 6. Entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Y él respondió y les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por lo tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Una sola carne. ¿Qué significa eso? Que si a uno se le majó un dedo, hermano, el otro lo va a sentir. Quizás no exactamente en su cuerpo físico, pero va a sentir ese dolor. Si el otro está enfermo, el otro completamente va a estar preocupado, angustiado. Bueno, no hay que preocuparse y angustiarse, sino en el sentido de que, a ver qué hacemos, cómo te ayudo, estar ahí presente. Porque se supone que son una sola carne, tú vives lo que vive tu cónyuge. Pero hay un gran error en el pensar que cuando dice una sola carne, hermano, y seamos aquí diciendo verdad, como tienen que decirse las cosas. ¿Qué se cree, hermano, cuando decimos una sola carne? Que es solo la parte sexual. Y después de lo sexual, ya la esposa simplemente es para que me atienda y el esposo para que provea en el hogar. Porque yo he escuchado matrimonios, hermanos, que dicen, es que mi esposo no quiere ni hablar conmigo en todo el día, dice que yo soy una tóxica. Pero a la hora de la noche sí quiere estar con ella. Eso es una confusión. Una sola carne no es solamente la parte sexual. En todo momento, hermano. Una sola carne es un propósito, una unidad, una acción. Es un verdadero pacto con Dios. No solo en la parte sexual, sino también en todo lo que viva ese matrimonio. Pero a veces estamos tan equivocados y el resto del día es como si fueran personas ajenas, es como si no se conocieran. Y algo muy importante, hermano, porque Dios lo ponía en mi corazón. En esa parte sexual también tiene que haber santidad. Vea lo que dice la palabra del Señor en Hebreos 13:4. Honrosos sean todos el matrimonio y el hecho sin mancilla, pero a los fornicarios y adúlteros los juzgará Dios. Sin mancilla significa incontaminado. Sin mancilla significa apartado, santo, puro. Eso significa sin mancilla. El hecho matrimonial, hermano, tiene que ser puro. Si usted es un verdadero hijo de Dios y una verdadera hijo de Dios, aleluya, ahí no puede haber lujuria, ahí no puede haber laxivia, porque si no se está amancillando el hecho. Ahí no puede haber pornografía, porque eso corrompe y mancilla el hecho matrimonial. Hay varias cosas que mancillan el hecho matrimonial. La fornicación. Dice la palabra del Señor, huid de la fornicación. Cualquier pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Fornicación es tener relaciones antes del matrimonio. El adulterio, hermano, mancilla el hecho matrimonial. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró en su corazón. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones heredarán el reino de Dios. Esto es mancilla. Esto es, podemos decir lo contrario, sin mancilla, es puro, incontaminado. Mancilla significa que es sucio, que es contaminado. Y el adulterio, y aquí hay que ser muy claro con esto, no es simplemente, hermano, que usted diga, o hermana, porque también se da, hermanos, en los hombres y en las mujeres. No es simplemente que usted diga, yo nunca me he acostado con otra, yo nunca he adulterado. La palabra dice, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla,
ya adulteró en su corazón. Así que probablemente hay muchos que aunque digan que no se han acostado con otra, han adulterado porque han visto pornografía en su celular. Y cualquiera que vea a una mujer para codiciarla ya adulteró en su corazón. No necesariamente usted tiene que hacerlo físicamente. Si usted ya lo hizo en su corazón, si usted miró a aquella mujer con codicia, usted ya adulteró en su corazón. ¿Qué mancilla el hecho matrimonial? La homosexualidad. Dice la palabra del Señor en Romanos 1, 25 al 28, que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Y por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su laxivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Dios está cada día hablándonos porque Él nos ama y porque Él quiere que nos apartemos del pecado para que un día podamos estar con Él cara a cara en el reino de los cielos. La pornografía mancilla el hecho matrimonial. Y es lo que les acabo de decir. Cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró en su corazón. ¿Cómo está el hecho matrimonial en tu hogar? Y si usted quizás no es casado o casada todavía, pues tome apuntes, porque todo tiene que ser en santidad. Estamos hablando, hermanos, del amor conyugal, el verdadero amor del esposo. ¿Cómo tiene que ser el verdadero amor del esposo? Vea lo que dice Efesios 5, del 25 al 28. Maridos, escuchen, si usted está conectadito, si va a ver después esta grabación. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Vea qué precioso, hermano. Dice aquí la palabra del Señor, aleluya, que hace una comparación con Cristo y la iglesia para santificarla. Por eso ese lecho tiene que ser sin mancilla, porque usted tiene que santificar a su esposa. Aleluya. He escuchado testimonios y personas que me dicen, no, es que a mi esposo le gusta que yo ande, aún hasta en la calle con ropa bien apretada y todo. Pero aquí dice que para santificarla, que para purificarla, aleluya, y para presentarla como una iglesia gloriosa. ¿Está presentando usted a su esposa como una iglesia gloriosa? ¿Está permitiendo usted que su esposa viva en santidad, en su intimidad, en sus relaciones? Dice, los maridos deben amar a sus mujeres como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. ¿Sustenta usted a su mujer? ¿Cuida usted a su esposa como a usted mismo? ¿Cómo se cuida usted? Porque dice que usted debe amarla como a su mismo cuerpo. Usted se levanta en la mañana, ¿verdad? Y si tiene hambre, come. Y si tiene frío, se abriga. Dice que usted debe amar a su mujer como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Con verdadero amor, con verdadero respeto, dándole el honor que ella merece. Vea lo que dice Primera de Pedro 3:7. Vosotros, maridos, igualmente, vivid sabiamente con ellas, dando honor a la mujer, escuche, como vaso frágil y como coherederas de la gracia de vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Aleluya.
para que nuestras oraciones no tengan estorbo. Si usted no trata a su mujer como un vaso frágil, si usted no trata a su mujer como una coheredera de la gracia de vida, usted puede orar 5 horas seguidas, hermano, y esa oración no va a subir ni al cielo raso. Porque eso dice la palabra del Señor. Para que vuestras oraciones no tengan estorbo, para que su oración pueda subir delante del trono de la gracia, aleluya. ¿Cómo tratas a tu esposa? ¿Qué es un vaso frágil? ¿Qué es la fragilidad? Hay algunos vasos de vidrio, hermanos, como tazas para tomar café, que a veces se nos caen ahí, ¿verdad? En el fregadero y siguen enteritos. Pero cuando usted tiene un vaso frágil, esas copas que son frágiles, y usted lo está lavando y se le va en el fregadero, hasta ahí llegó. Ese vaso frágil se quebró, quedó hecho pedacitos. Y así es tu mujer. Dice la palabra del Señor que es como un vaso frágil. Y un vaso frágil, ¿cómo hay que tratarlo, hermano? Con delicadeza. ¿Dónde se tienen los vasos frágiles? En un lugar especial, en un armario especial, donde sabemos que tienen que estar ahí resguardados y que nadie, ni el niño, ni nadie puede tocar, porque la mínima cosa los puede quebrar. Y quizás usted diga, es que las mujeres, ¿verdad? ¿Cómo cuestan? Pero es que vea, la palabra lo dice, hermano. Dice que somos un vaso frágil. Lo dice la Biblia. Lo dice la palabra de Dios. Aquí no es, hermano, que nuestras hormonas y que la Biblia dice que somos un vaso frágil. Así que usted tiene que tratar a su esposa como ese vaso frágil. Aleluya. Dice Colosenses 3:19, maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. ¿Cómo es usted con su esposa? ¿Cómo la trata? Porque recuerde que esto es una unión que no fue simplemente como cuando eran novios, ¿se acuerda? Cuando eran novios usted no hallaba ni dónde llevarla y si la tenía que alzar, la llevaba alzada. Pero ahora van haciendo un mandado y la mujer atrás, camine vieja. Yo he escuchado, hermanos, tal vez no le dicen vieja, pero la expresión que le hacen es como de, ya y camine, ya no puede ni caminar. Y cuando eran novios, su hermano, la trataba así. No, cuando eran novios no hallaba ni dónde ponerle. Le bajaba el cielo, la luna. Pero cuánto más ahora que es una sola carne con usted. Cuánto más ahora tiene que ser tratada como ese vaso frágil, delicado, ese vaso, perdón, que merece respeto, amor, delicadeza. Que usted no le va a hablar concho, no, dice ahí, hermano, que usted no puede ser áspero. Algo áspero es algo así que usted lo toca y como que da cosa. No, usted tiene que darle amor. Pero no crea que vamos a hablarle solo a los esposos. Vamos ahora al verdadero amor de la esposa. El verdadero amor de la esposa. Dice primera de Pedro 3:6, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas y hacéis el bien sin temer ninguna venganza. Quizás alguna ya pegó el brinco. Y quizás alguna ya dijo, aleluya, llamarle Señor. Ah, no, ahora sí que la hermana Diana se está pasando, hermano, pero yo no lo estoy diciendo, estamos leyendo la palabra del Señor. Y quizás no es que literalmente usted le llame Señor, porque tal vez usted le tiene alguna palabra especial, ¿verdad? Algunos le dicen mi cielo, otros le dicen mi dulce, mi caramelo, no importa. Pero, ¿qué es lo que nos quiere decir esto, hermano? Respeto, respeto. No que viene entrando el esposo cansado, agotado, y desde que viene entrando por la puerta ya usted empieza a dar gritos. ¡Ya, le cogió tarde! ¡Qué barbaridad! Ayúdame con... Hermanos, y desde que el esposo viene entrando cansado de su trabajo, ya usted dando gritos, ya usted tratándolo mal. Como le digo, quizás no es que usted le diga Señor, pero es el respeto, así como Él te va a tratar, porque esto es recíproco. Él te va a tratar como el vaso frágil, tú tienes también que tratar con respeto. Dice Colosenses 3:18, casadas, estad sujetas a vuestros maridos, como conviene al Señor. Yo sé que ahora hay muchas mujeres que están en contra de esto, pero si usted está en contra de esto, hermano y hermana,
Usted está en contra de la palabra del Señor, porque su esposo es el sacerdote de su hogar. Y aún dice la Biblia que aunque su esposo quizás no sea convertido, usted lo santifica. La palabra del Señor dice en Proverbios 31, voy a leer algunos versículos, dice Proverbios 31:10, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a las piedras preciosas. Vea qué lindo, ¿es usted una mujer virtuosa? ¿Es usted una mujer que su esposo dice, no tengo ni todo el dinero del mundo para poder pagar esta mujer que Dios me dio? Dice, el corazón de su marido está en ella confiado y no carecerá de ganancias. Porque hay mujeres, hermana y hermano, que lamentablemente, ¿verdad? Llegó el pago de la quincena y ya el esposo tiene que sacar todo. Y quedan limpios porque ya ella quiere esto y lo otro. Pero dice, y no carecerá de ganancias, aleluya. Porque ella va a estar ahí para ser sabia, para ayudarle también en la parte económica, aleluya. Dice el versículo 25, fuerza y honor son su vestidura y se ríe de lo porvenir. Ve al versículo 26, qué precioso. Abre su boca con sabiduría y la ley de clemencia está en su lengua. La palabra clemencia significa compasión, misericordia, piedad. Dice que la ley de clemencia está en su lengua. Y ve al versículo 30. Engañosa la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Usted puede ser muy hermosa, usted puede tener toda la hermosura del mundo, pero lo principal es el temor a Dios. El temor a Jehová. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. ¿Cuál es el verdadero amor de aquella esposa? Dice Proverbios 14:1, la mujer sabia que hace, edifica su casa, pero la necia con sus manos la destruye. Qué triste que con sus mismas manos usted esté destruyendo su matrimonio, esté destruyendo sus hijos. Yo sé que hay momentos que hay que hablar, yo sé que hay momentos que hay que decir, mira, estos niños hay que corregir, sí, pero sea sabia y sepa en qué momento. No cuando su esposo viene llegando cansado del trabajo y usted lo agarra y le pone esa cabeza así. No, en un momento que estén tranquilos, en un momento que estén en reposo, disfrutando en pareja. Entonces usted le dice, mira lo que está pasando con hijo, mira lo que está pasando. La mujer sabia edifica su casa, la necia la derriba con sus manos. ¿Dónde tenemos que edificar la casa? Sobre la roca. ¿Sobre quién estás edificando esa casa, mujer? Tu familia, tu hogar. ¿En Cristo? ¿En la roca que es Cristo? Aleluya. ¿A quién le pides un consejo cuando no sabes qué hacer con tu esposo, con tus hijos? ¿A quién vas? ¿A aquella persona que no le tiene ni siquiera temor a Dios? ¿O vas al secreto? ¿O vas a ese cuarto y le dices, Señor, abre su palabra, necesito que me guíes? No sé qué decisión tomar, no sé cómo corregir a mis hijos, no sé cómo hablarle a mi esposo, pero sé que tu palabra es mi guía. Sé que tú eres la roca y sé que si construyo mi casa sobre la roca pueden venir vientos, tempestades, tormentas y nada la hará caer, porque estoy en la roca que es Cristo. Pero ¿a dónde vas a pedir consejo? Dios quiere revelarte a través de su palabra el camino que debes seguir, la instrucción que le debe dar a tus hijos. Aleluya. El verdadero amor empieza en nuestro hogar. Ahí comienza, hermano, ese verdadero amor. En tu hogar comienza ese verdadero amor. Aleluya. Y vamos a darle gracias al Señor. Yo sé que el tiempo ha corrido, pero hablar de estos temas, hermano, es increíble. Como yo le decía, ¿verdad? Yo creía que en un culto íbamos a abarcar el fruto del Espíritu, pero ya llevamos cuatro cultos y aquí el Señor nos sigue hablando y aquí el Señor nos sigue ministrando. Padre Celestial, te damos gracias. Te damos gracias, Señor, por tu amor y por tu misericordia, Señor.
Te damos gracias porque tú estás cada momento para enseñarnos, para instruirnos, Señor, para que si estamos haciendo algo mal, podamos enderezarnos y volver a esa senda antigua, aleluya, para poder, Señor, aleluya, permitir que tú seas el que ministre nuestra vida. Muchas gracias te damos, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aleluya.